En este video vamos a seguir estudiando las ecuaciones paramétricas en el espacio. Dado un punto P en el espacio, lo que voy a hacer ahora es calcular una distancia y dos ángulos. Voy a calcular directamente la distancia de P al origen, a diferencia de con las coordenadas cilíndricas que calculaba yo la coordenada de la proyección al origen. Entonces ahora esta va a ser la importante, la distancia de P al origen. Y ahora voy a calcular dos ángulos. El ángulo formado esta puerta, este plano en forma de puerta, respecto al eje de las X, y voy a calcular qué tan caído está el punto P respecto a la vertical. O sea, este ángulo de acá. Entonces voy a tener una distancia y dos ángulos. Le llamo teta a esta y phi a esta. Para no confundir con la R de las coordenadas cilíndricas, voy a llamar ρ a la distancia del punto al origen. Teta va a ser, como en el caso de las coordenadas cilíndricas, el ángulo respecto al plano XZ, a partir del lado positivo del eje X. Y finalmente, phi va a ser el ángulo formado por el segmento OP desde el eje positivo Z. Entonces regresamos a ver. Rho es la distancia de P al origen. Teta es el ángulo formado por esta laminita con respecto al eje positivo de las X. Y phi es el ángulo formado por el segmento OP y el eje positivo de las zetas. Las coordenadas esféricas se parecen mucho a las coordenadas geográficas que se utilizan en la Tierra. En el caso de la Tierra, la R es la distancia del punto al centro de la Tierra. Les dejo como ejercicio ver cuánto mide el radio de la Tierra. Es aproximadamente 6.000 kilómetros, un poco más, pero a ver si con lo que saben ustedes de geometría y de geografía pueden encontrar cuál es el radio de la Tierra. Y si no, lo buscan en Google. Entonces, la R es la distancia del punto al centro de la Tierra. Y después tenemos dos ángulos, que son la longitud y la latitud. La longitud mide la distancia en ángulos desde el meridiano de Greenwich hacia el oeste, hacia donde está América, o hacia el este, yendo hacia Europa Oriental y Asia. Y después la latitud mide el ángulo entre el punto donde estamos y el ecuador. No en kilómetros, sino en ángulos. O sea, medimos el ángulo hacia el centro de la Tierra, el punto donde estamos y el ecuador. La diferencia entre las coordenadas esféricas y las coordenadas terrestres es que este ángulo que mide norte-sur, en vez de empezar como lo hacemos los matemáticos con 0 en el polo norte y 180 grados en el polo sur, las coordenadas terrestres se miden a partir de, en el ecuador es el 0, y es hacia arriba, digamos, hasta llegar a 90 grados, y hacia abajo hasta llegar a menos 90 grados. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las coordenadas geográficas de la Ciudad de México, por ejemplo, de nuestra Facultad de Ciencias? Bueno, pues si no lo saben, Google Maps se los puede decir.
me pongo en algún lugar, por ejemplo, vamos a buscar la Facultad de Ciencias. Aquí está. Vamos a agrandar y vamos a ver, por ejemplo, aquí. Doy botón derecho y le digo que hay aquí. Y aquí abajo me dice que el monumento de Prometeo está en la 19.32 norte menos 99.17. Este menos, ¿por qué es? Porque las direcciones hacia el oeste se escriben negativas y hacia el este se escriben positivas a partir del meridiano de Greenwich. Entonces nosotros estamos en Prometeo en la 19.32 norte y 99.17 oeste, o es decir, menos 99.17. Para acordarnos burdamente podemos decir que la Ciudad de México está en la posición 19 norte, 99 oeste. Si queremos saber exactamente dónde está esa posición, en el buscador de Google Maps le decimos 19 grados norte y 99 grados oeste. Vamos a ver qué cosa es esta. Vamos a alejarnos. Y estamos muy cerca de Tepoztlán. Acá está la Ciudad de México. Aquí viene Topilejo, Tres Marías. Aquí está La Pera. Aquí llegamos a Cuernavaca. O desde La Pera nos vamos hacia Tepoztlán. Y seguimos cerca de Huastepec. Si subiéramos desde Huastepec a regresar a Xochimilco, pasaríamos muy cerca de la posición 19 norte, 99 oeste. Entonces, nada más como dato curioso, yo siempre me acuerdo que la Ciudad de México está en el 19 norte, 99 oeste. Bueno, regresando a las coordenadas esféricas, la diferencia con las coordenadas terrestres es que esta phi se mide, en vez de a partir del ecuador, se mide a partir del polo norte. Aquí está la explicación de lo que acabo de decir. Ahora, así como vimos que en el caso de las coordenadas cartesianas, las superficies coordenadas son dejar una variable constante, obteníamos los planos paralelos a los ejes cartesianos. En el caso de las coordenadas cilíndricas, obtuvimos, si la R es constante, obteníamos un cilindro. Si la Z era constante, obteníamos un plano horizontal. Y si la teta era constante, obteníamos un plano como una puerta medio abierta. En el caso de las superficies coordenadas para las ecuaciones esféricas, vamos a ver qué cosas son. Si dejamos a ρ constante, lo que vamos a obtener es una esfera. Vamos a ver, regresamos otra vez aquí a las paramétricas, nada más le cambio a donde dice esférica. Voy a poner, digamos, R igual a constante. La teta y la phi las dejo correr con las variables mudas, t y s. Y lo que obtengo es efectivamente una esfera. Con radio constante en coordenadas esféricas obtengo una esfera y en coordenadas cilíndricas obtengo un cilindro. Si dejo el ángulo teta constante, voy a dejarla
la teta constante, por ejemplo, 45 grados. Y aquí esta la voy a dejar variar. Obtengo un plano vertical inclinado visto desde arriba, formando 45 grados respecto al eje plano XZ. Si hago zoom y lleno la cajita, pues obtengo el plano completo. Ahora, si dejo la phi constante, si ahora el 45 lo pongo aquí abajo, y aquí esta la dejo correr, obtengo ahora un cono. ¿Y cuál es ese 45? Es el ángulo a partir del eje de las zetas hacia abajo. Voy a poner un ángulo más chiquito para que veamos cómo se cierra el cono. Si en vez de 45 pongo 15, por ejemplo, obtengo un cono que forma 15 grados, no respecto a la horizontal, como sería el caso de las coordenadas geográficas, sino a partir de la vertical, a partir del eje de las zetas. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a convertir coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas y viceversa? Entonces, me dan las coordenadas esféricas del punto P y debo encontrar el valor de X, el valor de Y y el valor de Z de ese punto P. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para encontrar las coordenadas X y Y de ese punto, fíjense que son las mismas que las coordenadas X, Y de la proyección de P sobre el plano X, Y. Entonces, lo primero que tengo que hacer es proyectar este punto aquí abajo. Ahora voy a fijarme primero en las coordenadas polares de este punto B. ¿Por qué en las polares? Porque el ángulo θ va a ser el mismo si lo mido en B que si lo mido en P, porque estoy midiendo hacia el plano XZ. Es como si lo viera desde arriba. O sea, el ángulo θ es este ángulo de aquí. Pero para pasar de las coordenadas polares de B a las cartesianas de B, necesito calcular esta distancia. Y ahora la que conozco es esta distancia. Conozco la distancia del origen a P. ¿Cómo le hago para conocer la distancia del origen a B si conozco la distancia del origen a P? Vamos a ponerlo así para que se vea casi de frente. Fíjense que tengo este triángulo rectángulo. Y si quieren, piensen mejor en este. En vez de pensar en este triángulo, piensen mejor en el triángulo de arriba. Este lado es igual a este lado. Y el ángulo que conozco ahora es el ángulo que forma el segmento que une OP con el eje de las zetas. Este es el ángulo phi que conozco. Entonces, si yo conozco ρ y conozco phi, ¿cuánto vale la distancia de C a P? Aquí tengo el OBP. Pero más que fijarme en este triángulo OBP, me voy a fijar en el triángulo de arriba, OPC. ¿Por qué? Porque el ángulo que conozco es el ángulo phi que está aquí arriba. Entonces, si yo conozco el ángulo phi, la hipotenusa ρ en este triángulo, puedo calcular R utilizando el seno del ángulo phi. Tengo que el seno de phi es igual a R entre ρ.
es decir, R es igual a rho seno de phi. Una vez que conozco las coordenadas R y θ del punto B, puedo conocer sus coordenadas cartesianas. Sus coordenadas cartesianas son X es igual a R coseno θ, y Y es igual a R seno θ. Pero R depende de rho y de phi. Entonces X es igual a rho seno de phi coseno de θ, y Y es igual a rho seno de phi seno de θ. Y finalmente me falta calcular la coordenada Z del punto P. La coordenada Z del punto P pues es su altura desde el plano XY que está aquí abajo. Finalmente la Z la calculamos utilizando el coseno de phi. Tenemos que el coseno de phi es igual a cateto adyacente, que es Z, entre la hipotenusa, que es rho. Así que Z es igual a rho por el coseno de phi. Y obtuvimos así las tres coordenadas cartesianas del punto P. Para convertir de coordenadas cartesianas a esféricas, nos fijamos en lo siguiente. La rho es la distancia de P al origen. P tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces, la distancia de P al origen, pues es la raíz cuadrada de los cuadrados de sus coordenadas. La raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. El ángulo θ, que es el ángulo que está aquí abajo, pues es, como en el caso de las coordenadas cilíndricas, pues lo calculamos a partir de B, con la tangente de θ igual a Y sobre X. Para conocer la θ, igual que antes, calculo el ángulo cuya tangente es Y sobre X. Igual que antes, si la X es negativa, a la θ que nos dio este resultado, le tengo que sumar 180 grados. Y finalmente, para el cálculo de la phi, podemos regresar a este triángulo. Si ahora lo que conozco, ya conozco rho, puesto que esta era la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Entonces ya conozco rho y conozco Z, pues puedo calcular phi utilizando el coseno del ángulo. El coseno de phi es igual a Z sobre rho.